No todos los días de viaje se sienten iguales. Algunos se viven con más calma, más luz y más conexión con la naturaleza. Así fueron nuestros días recorriendo la Selva Negra. Mucho verde, aire puro y paisajes que invitan a frenar. Caminamos hasta una de las cascadas más altas de Alemania, donde el sonido del agua te envuelve por completo. Y entre tanta naturaleza, también nos llevamos una sorpresa. Los relojes cucú, tan típicos de esta región, nos dejaron completamente anonadados con sus precios. Terminamos el día frente a un lago, con sol, calma y la sensación de estar exactamente donde queríamos estar. Uno de esos días que te recuerdan por qué elegimos viajar así. Ya tenemos la camioneta en marcha calentando. Hemos pasado la noche acá súper tranquilo, miren, rodeado de naturaleza. Estamos a las afueras de Gengenbach, un pueblito muy pequeñito acá que ya es parte de la famosa Selva Negra que vamos a recorrer en todo este video. Hoy amanecimos con sol. Miren la camioneta. Está todo congelado, se vino el frío con todo. Nos vamos a ir para el centro que ya vimos un estacionamiento para salir a recorrer. Eso que vieron es nuestra rutina de todas las mañanas. La parte más dura es que abrimos las ventanas y prendemos la claraboya para que se airee la casa, se seque de la humedad que hay. Anoche cayó una helada tremenda, entonces indudablemente, bueno, la condensación es una parte más del paisaje. Mirá cómo está todo blanco acá, ¿viste? Así que ese momento de abrir las ventanas y prender la claraboya es cruel porque no saben el frío que se siente, pero bueno, es súper importante para airear la casa. Mientras tanto, lo que sí, religiosamente a las 7 de la mañana arranca la caldera, entonces nosotros nos despertamos calentitos, pero bueno, ese es el ritual. Miren qué bello lugar donde hemos pasado la noche. Estamos en la famosísima Selva Negra de Alemania. Todo blanco. Eso sí, el lujo de amanecer con este día hermosamente soleado, que según el pronóstico va a estar así todo el día, es realmente un gran regalo. Ya dejamos la jacuneta estacionada en el centro, digamos en el pueblito, y nos venimos a caminar. ¿No te recuerda esta pared con este trabajo como en un pueblito en Tucumán que no me acuerdo ahora el nombre? Que era, pero un montón, había tipo superhéroes, un montón de cosas. Sí. Sí. Miren qué bueno que está hecho. Y vamos a salir a caminar una vez más por un hermoso pueblito europeo. Ahí tenemos un planito de lo que es el mercadillo navideño de Gengenbach. Estoy intentando ver cuánto, 58 puestos. Es como impresionante, en todos los pueblos hay mercaditos navideños, más grandes, más chicos, más lindo, menos lindo, pero hay en todos lados. Hemos venido en la mañana. ¿Qué hora es? ¿11? No, antes, 10:30. Y está todo cerrado, el mercadito. Pero queríamos aprovechar la luz del día, o sea, estas hermosas, encima con sol. Mirá estas casas típicas alemanas, así con todas las paredes blancas y las cruces. Y hemos llegado al ayuntamiento, donde acá está la principal característica que tiene este mercado navideño, que es que en las ventanas se realiza un calendario de Adviento. Pueden apreciar que en todas las ventanas hay un número. Recién me puse a buscar de qué se trataba, porque la verdad es que he escuchado un montón, sobre todo lo veía siempre en las redes sociales, como estoy armando mi calendario de Adviento, y nunca sabía de qué se trataba. Y por lo que vi es una costumbre de armar un calendario, valga la redundancia, para tachar los días que faltan para que llegue la Navidad, que normalmente se empieza el 1 de diciembre y termina el 24. Entonces uno va tachando a medida que van pasando esos días, y en este caso van abriendo ventanas
Lo que me está matando es el orden que tienen. Sí. Está el 1 ahí, el 2 allá en la punta, el 3 acá. No sé cuál es el orden que sigue, pero bueno. La central, la última, es la 24. Igual, ahora me descoloca una cosa. Claro, porque la 1 debería ser la última, ¿o no? Salvo que en realidad acá la lógica funciona al revés, en el hecho de que, no entiendo. ¿O serán los días del mes? Puede 3, ser. 4, 5, 6, 7, 8, 9, A 10, ver. 11, no. Hoy es 15. Pero no me dan las cuentas porque 11 por 2 son 22. No, está bien, son los días de semana. Está el 13, está el 14. Vos estás diciendo el número, digamos, como que es tipo 15 de diciembre. Claro, ¿me entendés? Mira, el 16 todavía está tapado. El 15 está allá arriba. Bueno, el 15 lo deberán haber destapado hoy porque es el último que está destapado. Pero solamente hay 22 ventanas. El número llega hasta el 24. El 1 está, el 2 está, el 3 está, el 4 también. El 5 no está. Pobre 5 de diciembre, lo han discriminado. El 6, el 7, el 8, El 9 tampoco está. el 9 no está. Bueno, pero lo que no sé es por qué faltan 2 números. Y porque le faltan 2 ventanas. ¿Y estos serán los dibujos que hay o no? Sí. Este está. Este lo vi. Y ese está ahí al lado también. Mira, cosa rara. Haber venido hasta ahora tiene pros y contras. La contra es que los mercadillos están todos cerrados. Lo bueno es que no hay gente, entonces se puede recorrer el resto del pueblo más tranquilos. En toda esta zona de la famosa Selva Negra hay un montón de pueblitos, pero un montón, muchísimos, que sería interminable poder recorrerlos a todos. Y son todos bastante similares, pueblos medievales, entre bosque, montañas. Así que lo que hicimos fue una búsqueda y elegimos los que más interesantes nos parecieron. ¿Qué tenemos marcado? ¿Unos 4 o 5? Tratando de ver que tuvieran algún distintivo, porque eso nos pasa igual en líneas generales en todo nuestro viaje, ¿no? O sea, la realidad es que en todos los países hay un montón de pueblos, ciudades, pero tratamos de elegir para visitar aquellos que tienen algún distintivo, alguna característica, porque si no es imposible, como siempre decimos, recorrer todos. Así que estamos yendo a nuestro segundo punto que tenemos marcado en la ruta para este video. Estamos a unos 38 minutos. La Selva Negra es una región montañosa del suroeste de Alemania, famosa por sus bosques densos, lagos, cascadas y pueblos tradicionales. Un lugar donde la naturaleza marca el ritmo y viajar se siente distinto. Ya es el segundo túnel que cruzamos en lo que va del día de hoy, pero ayer hablábamos con Santi que nos pasó algo, no sé si es muy loco. Estábamos en un pueblito que se llama Baden-Baden, que es también acá en la Selva Negra, y atravesamos la ciudad. Y lo que más nos llama la atención es que en el medio del pueblo nos metimos en un túnel que tenía una longitud de 2,5 kilómetros. Tremenda obra, o sea, dentro del mismo túnel había bifurcaciones, una infraestructura impresionante en un pueblito perdido en el medio de Alemania. Entonces decíamos, qué infraestructura que tiene el país en general, además de las rutas y todo. Que no sé, en Argentina una obra así es una obra súper importante que hay, aparte del túnel subfluvial, no sé si hay otro túnel, los caracoles que van a Chile, hay obras, pero son como muy puntuales y acá es como súper normal. A lo largo de todo el país, tanto en Alemania y lo que hemos visto en los otros países por los que hemos viajado, como que hay muy buenas obras sin importar el tamaño del pueblo, ciudad, sin hacer esa diferencia, entonces tenés como una muy buena infraestructura en todos lados. Che, y el paisaje, lo lindo que se puso con el sol, el río, la montaña, los bosques. El verde. Hermoso este recorrido. 뻔한 얘기지만 널 보면 그냥 좋아 매일 보고 싶어 함께 있는 순간들도 Segunda
Segunda parada del día. Miren qué espectacular este estacionamiento para motorhomes. Llegamos a Shiltech o algo parecido. Estaba marcado este punto de estacionamiento. Recién cuando entrábamos vimos el cartel que decía apto para motorhomes. Solo 24 horas de permanencia, pero inclusive se puede pernoctar acá si uno quisiera. Y es un pueblito... De película. Ni bien bajamos. Uy, mira los patitos. Todas las casitas. Miren los patos acá en el río. Una de las cosas que caracteriza a este pueblo es la confluencia exactamente acá de estos dos ríos, con todo el pueblo de fondo. Y miren, ahí dejamos el motorhome al sol, pero para que se den una idea de lo complicado que está cargar las baterías. En este momento son las 12 del mediodía. Ese es el sol más alto que vamos a tener en todo el día. Parece un sol de las, no sé, 5, 6 de la tarde. Realmente los paneles cargan muy poco. Estaba leyendo lo que decía el cartel, que esas son las normas del estacionamiento. Se permite el estacionamiento, como dijo Santi, por un máximo de 24 horas. Dice que no es un sitio exclusivo de autocaravana, sino que se pueden estacionar otros autos y que a diferencia de lo que se afirma en foros de internet, no hay servicios y está prohibido verter aguas residuales o grises en el aparcamiento. Alcaldía de Shiltech. El otro día nos reíamos con Santi porque íbamos por un pueblito muy parecido a estos y dijimos, qué parecido a Villa General Belgrano en Córdoba. Claramente es al revés. Claro, o sea, qué parecido que es Villa General Belgrano a todos estos pueblos que tienen esta arquitectura, ¿no? Pero bueno, en Villa General Belgrano es una calle del centro o un par de calles y acá es un pueblito al lado del otro que son todos hermosos y muy pintorescos, la verdad. 아름다운 그대여 I just feel so lucky. Bueno, miren, acá hay un mapita del pueblo. Es, pero ínfimo, muy pequeñito. Nosotros estacionamos ahí enfrente. Son 2, 3 cuadritas para caminar y recorrer el pueblo. Parece que alguien que yo conozco vio una panadería. Vamos a probar los panes típicos de Alemania. El olorcito que hay. Hello. Do you speak English? A little. May I have one of this one? Dinkelberg? Dinkelberger? Yeah. Dinkelberger, ja. Do you have to cut? Cut? Yeah. With card? No. Just. No sé si tenemos. Und 50 Cent zurück. Dankeschön. Danke. Bye, thank you. Bye. Bye. Hallo. Nos salvamos porque teníamos de casualidad un billete de 5 euros. Habíamos leído que en estos pueblitos, en muchos lugares, solo se podía pagar en efectivo. En realidad lo que habíamos leído es como que varios lugares de Alemania, como pese a que ser un país súper desarrollado, súper avanzado, solo aceptaban efectivo en algunos lugares. Ni entré y ni miré que decía. No, la verdad que no, porque es la primera vez que nos pasa Sí. en Europa. Bueno, zafamos. Encima ya había cortado el pan, así que había que llevarlo. Pero bueno, solo puedo decir 2 palabras en alemán. Sí, le tiraste ahí un gracias en alemán. Danke. Che, ¿y qué? ¿Y sabés qué pan compraste? No tengo nada para la idea. Miré, se veía con pinta y dije, bueno, vamos a probar. Igual se siente así calentito. ¿Tenés ganas de probarlo? ¿Vamos a comer algo calentito al motorhome? Sí, porque el sol está divino, pero cuando estás a la sombra, no les explico el frío que hace. O sea, como que todavía se sienten de la helada que cayó anoche. Qué hermoso pueblo. Miren, todo lo que vemos y lo que estamos caminando es una hermosura. Tiene como unas semillas el pan, pareciera. Tiene muy buena pinta. A ver, me voy a probar igual un pedacito sin nada para... Degustar el pan alemán. Muy rico. Tenemos unos huevitos revueltos y este sol entrando por la ventana que no tiene precio. Hemos visto muchísimas fábricas, pese a estar pasando por pueblitos muy chiquititos, como o al costado o en la entrada del pueblo. Nos
hemos visto varias industrias. Nosotros ya estamos en la ruta para ir hacia nuestra siguiente parada. Veníamos conversando con Santi de la belleza del paisaje. No sabría con qué compararlo en Argentina, porque tiene un aire como a la Patagonia, con los pinos, tipo sierra como en Córdoba, no sé, es bastante particular el paisaje, pero es muy lindo. Creo que si tuviera que decir, se asemeja más como a la Patagonia, ¿no? Acá me sale de adentro los 20 años que viví en San Luis. ¿Por Sabía qué que iba a decir eso. la sabía gente que iba a decir asocia que las sierras solamente están en Córdoba? San Luis también tiene sierras, son las mismas sierras, de un lado de Córdoba y del otro lado de San Luis. Vos ponete una camiseta, porque a veces tirás para Mendoza, a veces tirás para San Luis. Y bueno, me pongo la camiseta de las provincias en las que he vivido, No de donde soy. No quita que el lugar sea increíble. Sin duda, los paisajes más lindos que hemos visto por el momento en Europa. Y afortunadamente disfrutándolos con este sol, ¿no? O sea, para poder contemplar los paisajes. Y por todo lo que habíamos estado leyendo cuando organizábamos nuestra ruta por acá, dicen que en verano es muy bello toda esta parte. Igual me sorprende lo verde que está, haciendo que estamos en otoño. Pero bueno, que también hay muchas caminatas para hacer y todos los pueblitos que veníamos conversando. Acá de nuevo hicimos, no sé, 5 kilómetros desde que les mostré recién. Acá se ve una arenera, cementera. Pedrera. Y de este lado supongo que es todo de lo mismo. Otra más acá. Ese dibujo parece de colchones. Y capaz que es una fábrica de colchones. No sé. Encima tampoco es que puedo leer y... De reciclado, me parece. O sea, porque vi de ahí afuera tenía pinta, pero ¿qué tenía que ver la imagen esa de...? La O tenía las 2 flechitas de reciclado. ¿Cómo? La O tenía las 2 flechitas así de reciclado. Todo lo que sea alemán. Ah, de alemán. Antes de seguir hacia nuestro siguiente destino, vamos a hacer una paradita en este pueblito porque hay para descargar aguas grises. No sé si se alcanza a ver porque tengo el sol de frente, a ver ahí, pero miren qué belleza. Este pueblo se llama Schramberg. Bueno, tu pronunciación. A ver, le voy a preguntar al traductor. Schramberg. Como contábamos, realmente no hay pueblos feos, o sea, todos son muy bonitos. Ahí tenemos dibujito de motorhome y ahí está el espacio para descargar y para cargar agua. Ahí está la rejilla para las aguas grises, acá para descargar aguas negras. Ahí están todos los dibujitos. Como hablábamos anteriormente, están todos pensados para vaciar por tapote, digamos, el inodoro químico. Ahí tiene la boca para limpiarlos. Y acá para cargar agua. Lo que no sé si es potable o no. Y esos son los valores del agua. Parece nieve eso. Arriba del techo también, pero yo creo que es helada. Sí, tiene pinta. Ah, mirá los autos acá, no los había visto eso. Y o sea, me sorprende el techo arriba, ¿ves? Sí. Pero bueno, imagínense el frío que ha hecho anoche. ¡Qué emoción! Está todo nevado. Así sea una capita ínfima. Ya vimos ahí un poco de nieve al costado de la ruta, porque lo que veníamos hablando es este frío que hace, por lo menos. Igual yo pensé, me imaginé ayer que con donde estábamos, con las nubes que había y lo frío que estaba, esas fueron cosas que aprendimos viviendo en Bariloche. Dije, va a nevar, miren esa cancha. Mira la cancha de fútbol, la blanca. Así que por lo menos que este frío valga la pena y nos traiga algo de nieve, por lo menos es bonita, además del frío, ¿no? Y bueno, el tema es que el frío viene igual. Así que... Que venga la nieve. Che, bastante hay ahí. Porque encima todas las fotos que hemos visto de estos pueblitos nevados con una buena cantidad de nieve se ven mucho más de cuentos. Así que yo creo que también es una muy buena oportunidad, si vienen a la Selva Negra, venir... Más en invierno. Exactamente. Acá todavía ni siquiera ha empezado. Ya estacionamos la jacuneta en un lugar que hay exclusivo para motorhome. Acá vamos a aprender que Nur significa solo. Y vamos a ir a recorrer lo que nos trajo a este pueblo que se llama
Triberg. Esa es la que vamos a ver, la 1. Ok. Al toque. Ahí está el mapita. Vamos hasta el punto número 1, donde está la cascada. Al día de hoy, si habría que ponerle un título, le pondría Exprimiendo el Sol. O sea, porque vamos a aprovechar a hacer todo lo que podamos de esta zona, porque claramente es para disfrutar con sol. No hay tiempo que perder. Even cares. Oh, come back. Miren la vidriera esa, un oso subiendo por la cuerda. Qué copado. Como pueden apreciar, en pleno centro está lo que hemos venido a ver. Ahí, waterfall, dice cascada. Hemos venido a la cascada de Triberg, que está en pleno centro. No hace falta hacer ningún trekking, nada. Close my 6 euros por persona la entrada a la cascada, y con eso también tenemos la entrada a un museo que está ahí abajo. Solo está abierto el sendero principal porque ya por el invierno los otros senderos están cerrados. home. Together we can go slow. Why don't you leave it? Me recuerda a nuestro viaje por Canadá, especialmente cuando apenas entramos a Canadá. Sí, me olvidé el nombre de la cascada, pero Whistler era uno de los lugares, pero no me acuerdo si ese era el nombre de la cascada. Miren qué lindo que está. y hemos llegado a nuestra primera cascada en Europa. Cuando habíamos leído de este lugar, decía que era la cascada más alta de Alemania, pero eso es erróneo. Si este sitio son las cascadas más altas de la Selva Negra, que tienen una caída de 163 metros en 7 escalones, pero las más altas de toda Alemania quedan en otro lugar, en la región de Baviera, con 470 metros, pero dice que usualmente la gente lo confunde porque a esa otra cascada no es tan fácil de llegar. Entonces muchos creen que estas terminan siendo las más altas de Alemania, pero no es así. Bueno, no será la más alta, pero la verdad que está muy bonita. Away from here, we can stay close, my dear. Away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Hace calorcito para mojarse meterse. acá. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Oh, oh. I'll be beside you all along. My love for you is Algo que no les contamos es que es muy típico acá en toda esta zona los relojes cucú. No, están muy copados los relojes, pero miren lo que valen. 1.490 euros el reloj cucú. Estoy jugando a encontrar el más caro. Miren este, o sea, voy a poner la mano para que vean el tamaño que tiene. Vale 1.789 euros. Bueno, creo que tengo el ganador. A ver si alguien se imagina cuánto vale ese reloj cucú. 4.669,90 euros. Por las dudas lo voy a dejar ahí. Ya veo que lo tumbo. No, señores, estaba muy equivocado. Miren lo que es esta obra de arte, que se la pueden llevar a su casa por la módica suma de 15.000 euros. Hay cosas que no las puedo creer. Y vinimos a conocer el Museo de la Selva Negra, que está incluido con el precio de las cascadas. ¿Te dieron un folleto en español? Sí, me dijo, ¿querés en inglés? Sí, le digo, perfecto. Si tenés en español, mejor. Sí, tengo. Bueno. ¡Qué alegría! Miren lo que son esos sombreros impresionantes. Los usaban las mujeres por primera vez para la confirmación y después dice que se usaba para otros actos sociales y eclesiásticos. Y estos sombreros con los pompones rojos los usaban las mujeres solteras. Tengo una pregunta desde que arrancamos a recorrer la Selva Negra. No sé con qué me va a salir. ¿Tiene algo que ver con la torta? Selva Negra. A ver si en el folleto está. ¿Vos lo único que pensás en comida? Y pero, no sé, digo, acá hace frío, capaz que chocolate caliente, torta, Selva Negra, y de ahí viene el nombre. Que el folleto lo diga, no. Pero lo podemos buscar e investigar.
Los relojes cucú surgieron en la Selva Negra a comienzos del siglo XVIII. En esta región había mucha madera, pero poco metal, así que los relojeros empezaron a fabricar mecanismos casi completamente de madera. El famoso cucú se inspiró en el canto del ave local y con el tiempo se convirtió en una forma simple y reconocible de marcar las horas. Gracias a su artesanía y a su diseño único, estos relojes se volvieron uno de los símbolos más conocidos de Alemania y comenzaron a exportarse a todo el mundo. Y a falta de relojes, acá tenemos un montón. ¿Viste cómo está tallada la madera acá? Esto está sobre toda la construcción. Y ahí Todo. en la puerta también. Miren ahí, miren allá arriba. La escalera también. En el último piso del museo se encuentra toda esta exposición con un montón de trajes. Y esto es porque es muy famoso el carnaval. Así que si vienen a Triberg para esa época, aprovechen a verlo porque es algo muy característico. Estábamos viendo un video ahí con las filmaciones y se ve muy interesante. Ya en la ruta nuevamente, creo que esta fue una de las paradas que más me gustó. De todos modos, creo que lo que más venimos disfrutando es el paisaje. Vale la pena venir para acá para disfrutar de las vistas y hacer estas rutas montañosas. ¿Cuánto hacía que no hacíamos ruta de montaña? Y todavía tenemos 60 kilómetros, una horita hacia nuestro próximo destino para aprovechar, creo, la última horita de sol. Vamos a disfrutar de la ruta. Y estamos alto. El reloj marca que estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Hace cuánto que no estábamos a esa altura? Pensá que en Países Bajos estábamos por debajo. Pero prepárate porque el frío que va a hacer esta noche acá. Miren lo que es esa postal, el pueblo reflejado en el lago, así planchado como está. Impresionante esta postal. Sin dudas, esta ha sido la mejor ruta que hicimos hasta el momento por Europa. Lo que es este lugar que hemos encontrado para pasar la noche de hoy acá con vista al lago. Vamos a ver cómo nos va a tratar el ruido de la ruta, porque pasa ahí, ven, bien cerquita. Yo creo que no va a haber mucho ruido. Por lo pronto nosotros ya arrancamos, son las 5 de la tarde, con Caldera todos los prendida. preparativos para calentar la casita, que igual no hace frío, pero cuando baja el sol, Se siente. sí, Qué gran día el de hoy, me encantó. la verdad. Me gustó mucho Espectacular. la ruta por la Selva Negra. Impresionante, de las mejores cosas que hemos hecho. Vamos a ver la temperatura. Miren, 3 grados afuera y 12 grados acá dentro de la casita. Ya con la... Sin caldera. sin caldera, ahora con la calderita queda espectacular. La cena de hoy tenemos un poco de pollo con verduras, ensaladita de rúcula, tomatitos, quinoa, para terminar un buen día, ¿no? Me animaría a decir uno de los mejores desde que estamos acá en Europa. Buen día, hoy salimos a correr tempranito al lado del lago. La verdad que pasamos una noche súper tranquila. Espectacular. Salir a correr, levantarte y ver el termómetro en menos 0.8 grados y cambiarte para salir a correr es
triple mérito. La verdad que sí, estaba frío. De hecho, para mí anoche nevó. O sea, era muy finito, muy poquito. Pero en todos los lugares que íbamos corriendo encontramos algo de nieve. Hacía mucho frío. Quizás estamos en la ruta nuevamente. Pero bueno, habíamos querido venir a esta ciudad que se llama Sluchlis. Porque este es el mayor lago de la Selva Negra. Cuando salí a correr pensé en darle la vuelta al lago. Después miré y era enorme. Yo también Así que- pensé lo mismo, así que dije no. Fui y volví. Miren lo planchado que está, que se ve el reflejo. Es muy lindo el paisaje. Eso que están viendo a la izquierda es el lago, nada más que está tan planchado, es el lago. 7,5 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho. Y anteriormente esto era un lago glaciar, pero en 1929 se amplió con una presa. La verdad es que nuestro paso por acá me gustó mucho. Por lo que estuvimos viendo y leyendo, es un destino que en verano, por ejemplo, en el lago se hacen muchísimas actividades acuáticas. De hecho, había un tobogán, se puede navegar y demás. Pero también en invierno vimos un montón de carteles que tenían un dibujito de nieve. También se hace esquí de travesía, así que es un lindo destino para los que buscan naturaleza y un poco de aventura. To make the ground shine like gold until winter comes. Nosotros ya vamos en camino a nuestra siguiente parada. Tenemos 45 kilómetros. Muy cerquita está otro lugar que se llama Titise, vamos a dejar el nombre escrito acá, que también tiene un lago súper pintoresco, que es por donde pasamos ayer, que estaba dando el atardecer. Oh, I wonder. Ya estamos en la ciudad, se llama Frisburgo de Brisgovia, una cosa así. Es considerada la ciudad puerta de entrada a la Selva Negra y es, si estamos bien informados, la ciudad más grande de toda esta región de la Selva Negra. Así que como en toda parada en las grandes ciudades, Reía que las chicas saludan. Es como que a mucha gente cuando te ve que vas grabando con el celular Llama la le atención. encanta saludar y aparecer. Es como salir en la tele. vamos a aprovechar a hacer algunas cositas que siempre esperamos la ciudad más grande para hacer, comprar algunas cosas que necesitamos. Y recién otra vez estacionamos y como le contamos en el primer video de Alemania, el parquímetro no nos permitía poner patente argentina y no teníamos más monedas. Así que pusimos como que el vehículo era de Alemania y te daba para poner la patente. Cuando le puse la patente me dijo, la patente está rara, ¿está bien? Como le puse así, entonces me la aceptó y había un lugar para dejar comentarios y le puse motorhome argentino estacionado. Así bueno, esperemos no tener problemas. Che, ¿y eso lo pusiste en alemán? No, en inglés. En inglés. Para que tengan de referencia, los valores de estacionamiento van variando en función de la cuadra donde uno se estaciona. Así que por eso les puede pasar que en una cuadra salga un valor y en la cuadra de más adelante salga diferente. En nuestro caso pagamos 3,80 € la hora y todo acá en la ciudad es de pago. Ay, por favor, lo calentito y lindo que está dentro del shopping este es impresionante. Les vamos a contar cuánto cuesta un corte de pelo. A ver, el corte de pelo más barato, que incluye lavado y corte de pelo sin secador, es de 26 €. El otro día fuimos a un local buscando otra cosa. ¿Qué estábamos buscando? Cable HDMI. Ah, un cable HDMI. Y claro, vio de oferta una máquina de cortar el pelo que valía 9,99 €. Y la compramos. Y ya la probé, funciona espectacular. Así que mirá, ya con una vez que me corté el pelo está recontra amortizada. Y miren, saliendo del shopping con esta belleza que nos encontramos acá. Qué hermosa que es toda la decoración de Navidad. Es realmente espectacular en todos lados. Qué lindos que son los mercados navideños. Este es el más grande de la Selva Negra y, a diferencia de otros, es tan extenso que hemos visto puestos en distintas partes de la ciudad. Yo creí que esto de los mercadillos navideños era algo más puntual en algunos lugares, pero hay en absolutamente todos los pueblos donde hemos parado. Obviamente más grandes, más chicos, más famosos, menos famosos, pero en todos lados es algo espectacular. Miren lo que son estos panes rellenos. Ya son los segundos que vemos y en el primero no pudimos comprar porque solo aceptaban efectivo y en este también, pero hay alguien tentada que va a usar los últimos
euros que tenemos en efectivo para Es que, probar. o sea, son panes de champiñón. Uy, el queso. olorcito que sale ahí. Ay, para que no encuentro la billetera. I have one of champignon and case. Which one? Which is? Sour cream? Yeah, please. Thank you. La cara de felicidad que tiene. Oh, es que tiene una pinta, me voy a poner acá para disfrutarlo cómodamente. Te voy a robar un pedacito. O sea, miren lo que es esto. Delicioso. A ver, le voy a poner No me puso recién. No entendí qué era. queso crema, ¿le entendí? A ver si tiene cibulet. No. Y es cibulet, ¿no? Cibulet me parece. Por la forma. Muy rico. ¿Cuánto valía? 7 euros. En quesito. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for... Nos metimos por un pasadizo súper chiquitito para salir a la catedral. ¡No! ¡Qué zarpado el tamaño que tiene esta catedral! No, es realmente impresionante. Y por lo que estoy viendo, se puede entrar. Típico y muy característico en esta ciudad son estos canales que se llaman backlit. Vamos a dejar el nombre acá. Y son, como pueden apreciar, unos pequeños canales que se encuentran en toda la ciudad, o por lo menos acá en lo que es el centro histórico. Y la leyenda dice que si uno se tropieza por accidente por acá, es porque te vas a casar con una persona local. La verdad es que nosotros ya veníamos prestándole atención porque habíamos leído al respecto, pero si venís desprevenido, vimos a una persona que se tropezó y por suerte no se cayó porque venía acompañado y lo agarraron del brazo. Así que si vienen a caminar por esta ciudad, háganlo con mucho cuidado. Ayer fue un día de toma de decisiones rotundo. Estamos en el sur de Alemania y hemos decidido huir del clima. Anoche hace tanto frío. Se está poniendo complicado y además las cosas más lindas que hay para hacer con esta temperatura y este clima no las vamos a poder hacer. Así que hemos decidido cambio rotundo